Bueno, pues muy buenas tardes. Nos encontramos el día de hoy celebrando el Día del Patrimonio de Nuevo León, en su 8ª edición, este domingo 14 de marzo. Y con mucho gusto me toca participar en esta entrevista a dos autores que han creado un libro que se llama Memoria Industrial. Este libro, Memoria Industrial, forma parte de una colección que ha estado editando el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, que se llama Memoria del Futuro, Documentos para la Historia. Y bueno, esta investigación que se llevó a cabo por Camilo Contreras, del Colegio de la Frontera Norte, y César Morado Macías, que nos acompañan, parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además de reconocer una parte muy, bueno, quiero pensar que hablamos de una parte que todos reconocemos como nuestro patrimonio industrial, que tiene que ver con lo tangible, hace todo un recorrido muy interesante por la parte de lo intangible y de la cultura y de todas estas ideas que tienen que ver o que se desarrollaron a partir de la industrialización de Nuevo León y de Monterrey, ¿no? Entonces, bueno, antes de iniciar sobre los autores me gustaría comentar, Camilo Contreras es doctor en Ciencias Sociales, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, ha escrito y coordinado libros sobre el patrimonio industrial, imparte clase y asesora tesis relacionadas al patrimonio cultural, participa en redes nacionales e internacionales sobre patrimonio industrial y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Muchas gracias por acompañarnos, Camilo. Gracias, Marta. El doctor César Morado, pues es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Historia por la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, corresponsal en Nuevo León de la Academia Mexicana de la Historia y actual titular del Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Gracias, César. Buenas tardes, Marta. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, Camilo. Bueno, pues el día de hoy hablamos de esta publicación, Memoria Industrial, y ambos han estado trabajando, y su trayectoria es amplia en el tema de patrimonio industrial e historia local. Y me gustaría, antes de empezar, pues recordando que estamos conmemorando esta celebración del Día del Patrimonio de Nuevo León y que parte del objetivo de esta celebración es que el patrimonio sea algo que festejemos y reconozcamos todos los ciudadanos de Nuevo León. Para eso se empujó la celebración de esta fecha. Y me gustaría, Camilo, si nos das tú una introducción al tema, patrimonio, tangible, intangible, etc. Sí, pues muchas gracias. Me da mucho gusto compartir este tema en el marco del Día del Patrimonio de Nuevo León. Es un día donde muchas instituciones, tanto públicas, privadas, sociales, están desbordándose, dando a conocer diferentes formas de ver el patrimonio, y qué bueno que estamos sumados ahora desde el patrimonio industrial. Lo que me gustaría destacar antes de ensayar una definición de patrimonio industrial es que este libro está hecho para todo el mundo, no es solamente para gente de la academia ni expertas o expertos en el tema del patrimonio industrial, sino que de lo que se pretende es que sea más bien de divulgación, y eso digo, va en consonancia con este Día del Patrimonio. Y ahora sí, diría que el patrimonio lo vemos desde el presente, así como se están llevando a cabo estos conmemoraciones, celebraciones, no se quedan en la historia. O sea, hablar del patrimonio no solamente es hablar de historia cultural o historia social o historia económica, es lo que tenemos como legado, lo que tenemos como herencia, y ahí entonces ya entramos a lo que mencionabas, Marta, tenemos herencias que son materiales y que es las que más fácil quizá entendemos o tenemos cierta familiaridad, como esta portada, la que están mostrando ahí César, chimeneas, naves, infraestructura para la producción, pero hay otra parte que, dado que no es tan visible o tan espectacular, que es la parte inmaterial, que es, por eso titulamos el libro como Memoria Industrial, y ahí entonces nos referimos a
los estilos de vida en los barrios, conocimientos o saberes, también se les llama, lo que no se adquiere necesariamente en las escuelas o universidades por parte de trabajadoras y trabajadores, les llamamos más saberes en el ámbito del patrimonio. Luego hay representaciones artísticas de lo industrial, y eso también es parte de lo inmaterial. Hay formas de organización del trabajo, hay formas de organización de los trabajadores, ya en términos gremiales. Entonces, es toda esta parte que no tiene que ver necesariamente con la infraestructura material productiva. Eso es a lo que nos referimos con patrimonio industrial en su dimensión inmaterial. Y ya abordaremos un poco más cómo es que se seleccionan desde el presente esos vestigios, tanto materiales como de la rememoración que hay en los barrios, o que hay en celebraciones, o que hay en grupos de trabajadores y extrabajadoras que se reúnen todavía para recordar sus tiempos de trabajadores y trabajadoras. Entonces, por allí iniciaría, Marta, diciendo que es un legado, es una herencia, pero que tiene sentido en el presente. O sea, no es algo que quedó por allá en los años 20, 30, 40, cualquier década, sino que está presente y da sentido a la existencia de hoy. Eso sería así como que una primera aproximación al patrimonio industrial. Claro. Y bueno, algo que también me pareció muy interesante, Camilo y César, de este libro, es que usualmente aquí en Monterrey, los regiomontanos y los neoloneses, pues tenemos cierta idea ya los que entendemos algo de qué es el patrimonio industrial, generalmente nos vamos siempre a los mismos referentes, ¿no? Yo creo que no habemos nadie que no pensemos inmediatamente en la Fundidora Monterrey, obviamente porque el parque está ahí y no lo recuerda, ¿no? O estas empresas tan emblemáticas como la cervecería o todas las empresas que surgieron a su alrededor, la vidriera, el cartón, todo esto. Y sin embargo, hay una parte interesante en el libro y que César en los capítulos a su cargo menciona, que se me hizo muy interesante, que es toda esta parte que quizá no asociábamos directamente, o no todo el mundo asocia a la industrialización en Monterrey, que tiene que ver con la minería y sobre todo con las textileras, ¿no? Todo el desarrollo de la industria textil. Me gustaría, César, platícanos un poquito todo este tema de paisaje industrial y cómo ese paisaje fue influyendo en el desarrollo de la ciudad. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Camilo. Un privilegio estar con ustedes en el marco de este Día del Patrimonio, presentando este libro que publica Conarte, que se titula Memoria Industrial, y que es un libro de, como ya se dijo antes, de 170 páginas en tamaño carta, que está dirigido a un público amplio. No está dirigido a un público académico. Es una divulgación que busca que la gente vea fotografías, enfrente narrativas y de alguna manera se reconozca en esas historias de obreros o de obreras o de trabajadores que están allí plasmados. Como bien decías, Marta, el patrimonio tiene múltiples manifestaciones. Hay patrimonio natural, como el Cerro de la Silla, hay patrimonio paleontológico, pero de ese no hablamos aquí. El libro está dedicado específicamente a patrimonio industrial en sentido amplio. Es decir, el patrimonio tiene un tiempo, ¿no? El patrimonio que es producto de esta revolución industrial que se genera en Inglaterra en el siglo XVIII y que llega hasta el siglo XX, pero que en el caso del impacto regional tiene una temporalidad específica, ¿no? Aquí la pregunta sería, bueno, los historiadores hablan de dos grandes etapas de esta revolución industrial. La primera, que es desde el siglo XVIII hasta 1870, y la segunda de este periodo hasta la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y la industria regiomontana o la industria nuevoleonesa, ¿en qué periodos cubrió? Bueno, pues justamente marcaba lo de la industria textil, que sería, digamos, herencia de esta primera revolución industrial. Tenemos estas fábricas que se van a establecer, la primera en Santa Catarina hasta hacia 1870,
1854, luego vendrá El Porvenir en Santiago, luego otra vez La Leona en Santa Catarina. Y lo que vamos a ver en el libro es esa historia, ¿no? Cómo es que este paisaje se va modificando con el impacto de la emergencia de estas naves industriales, ¿no? Cómo las milpas van dando paso a estas naves industriales, cómo lo que eran terrenos baldíos o tierras de labor se van poblando de chimeneas, en el caso de la industria metalúrgica primero, siderúrgica después. Cómo es que la actividad minera trastocó la vida de comunidades como Lampazos, Villa Aldama, Monterrey, Sabinas. Entonces, vamos viendo en el libro eso, como decía Camilo, el interés por el patrimonio no es un interés fetichista, que se concentre en la valoración de los ferrocarriles o de los naves industriales o de los telares, ¿no? Es decir, no interesan en sí mismos como piezas, sino interesan como piezas porque hablan de seres humanos, porque hablan de trabajadores, de trabajadoras, porque hablan también de valores que van a ser importantes para una comunidad específica. Entonces, ahí la importancia del libro, por eso decía Camilo, no es algo enfocado al pasado, sino son valores que están aún presentes y que tienen que ver con la cultura laboral y con las formas de vida en Monterrey. Entonces, el lector va a ir viendo eso en el libro, fotografías, historias, imágenes, y bueno, eso era la intención, justamente de ir dialogando con el lector en torno a estas imágenes y pues ir mostrando alguna, digamos, pues la punta del iceberg de este patrimonio minero o industrial que tenemos en Monterrey. Claro, algo que me parece muy interesante y que recalcamos es el hecho de que el libro sea para todo público. Lo cierto es que muchas veces estos temas, lo difícil es eso, cómo acercar a quien le puede interesar, pero que se tiende a perder un poco en los textos académicos que se editan. Y la verdad es que el libro es muy, muy ameno, está ilustrado de una forma muy interesante con fotos que incluso estando en el medio no siempre o no son tan conocidas, ¿no? Y algo que platicaba yo con ustedes y que se me hace muy interesante como experiencia fue la posibilidad de reconocerme a mí misma en ese libro, ¿no? Al leerlo, igual de nuevo, pensando en la herencia como algo del pasado, o el patrimonio algo del pasado, a la hora de leerlo te das cuenta que no, pues que está muy vivo y que incluso estamos más cerca de lo que solemos estar conscientes, ¿no? Del impacto de esta memoria industrial, no solamente en las grandes fábricas o en quienes trabajaron en ellas, sino quienes de alguna manera alrededor de esas fábricas, por algún familiar, por alguna persona cercana, tuvimos contactos, ¿no? Y hablando de recuperar esa memoria, César, ¿cómo mantener o recuperar todo eso para que tenga vigencia en las generaciones nuevas, ¿no? Cómo el impacto de la vida en la fábrica llegaba más allá de la familia del que trabajaba ahí, al barrio, e incluso a quienes se mantenían un poco cerca por alguna relación con la industria, ¿no? ¿Cómo se recupera? ¿Cómo podemos recuperar esa memoria? Gracias, Marta. Bueno, el libro tiene 5 capítulos, hay que decirlo. A mí me tocó redactar los primeros 2. El primero se llama justamente El paisaje industrial. El segundo se llama Recuperar la memoria. Luego vienen 2 capítulos autoría de Camilo, que ahorita él va a comentar sobre eso. Y ya el capítulo tercero, que habla sobre los archivos industriales, pues ese lo hicimos ya a 4 manos entre los 2. Decir que el libro también está bilingüe, está en inglés y en español, porque también puede llegar a otra audiencia y está muy bien trabajado por un equipo que comanda Alejandro Rodríguez en Conarte. Bueno, esta pregunta que tú haces, Marta, pues tiene un gran reto, es decir, cómo hacer para que una sociedad que está transitando de una ciudad industrial a una ciudad de servicios, y que está ahora con altísimos niveles de globalización, cómo poder sensibilizarla al patrimonio industrial.
Afortunadamente ahí no estamos solos los autores de este libro. Afortunadamente está dándose una feliz convergencia de muchísima gente, ¿no? Académicos, promotores culturales, directivos de museos, están trabajando ya hace un buen tiempo y Camilo ha sido uno de los impulsores de este proceso mediante un congreso que ahora ya es internacional, que reflexiona sobre patrimonio industrial. Pero hace tiempo que en Monterrey había ya esa conciencia que poco a poco se ha ido potencializando. Cada vez más, mayor número de personas está dimensionando ese asunto que reitero, no tiene que ver únicamente con las piezas en sí, con las naves industriales, con los vagones de ferrocarril o con las vías que todavía forman parte de la traza urbana de la ciudad, sino con las personas que fueron parte de la construcción de estos ferrocarriles, que la gente se perciba como parte de un eslabón generacional. De hecho, ahí están, todavía tenemos a los nietos o a los hijos de la gente que trabajó en estas empresas, en la minería de Villaldama, en la minería de Lampazos, en las grandes industrias de Monterrey, como fueron las metalúrgicas Peñoles y Azarco, y luego, por supuesto, con la fundidora Monterrey. Entonces, también el Museo del Acero, del que tú eres parte fundamental, pues también es parte de un ejercicio en el que la gente va y está expuesta a imágenes que lo van a remitir a identificarse con esto que está pasando en la ciudad, a ver que la ciudad no está flotando, ¿no? O sea, digamos, a tener una visión del patrimonio como parte de un ecosistema. El patrimonio es eso, ¿no? La ciudad museo, la ciudad es un archivo de experiencias, de valores. Y un poco nuestro trabajo, simplemente desde la academia o desde la promotoría cultural, es justamente impulsar eso, ¿no? A que vean el patrimonio como parte de un ecosistema en el que todos interactuamos y el que todos estamos convocados a preservar, y por ahí va la convocatoria de este libro. Claro. Algo que a mí me parece muy interesante y que Camilo aborda en uno de los capítulos de los barrios obreros es que, como mencionabas, bueno, dentro del Museo del Acero tenemos una parte en la Galería de Historia que habla de esa vida, del vivir en la colonia, por ejemplo, y es refiriéndose a la colonia obrera o a las colonias que estas empresas fueron fundando. Y curiosamente, o no sé qué tan curiosamente es, me parece muy interesante que a lo largo de estos años en el Museo del Acero y que llegan visitantes de otras ciudades y de otros países, hay un vínculo, encuentran algo muy, muy común y una referencia que sucedía igual, por ejemplo, digo, en lo particular en la industria del acero en España y en Australia y en la India y en Inglaterra, lo que significaba formar parte de eso. Entonces, creo que es un tema, Camilo, muy nuevo porque quizá no se ha estudiado lo suficiente y me parece muy interesante lo que ustedes, tú en este capítulo planteas, y si nos puedes comentar un poquito más acerca de este capítulo. Sí, creo que este comentario anterior de César, relacionado con la formación y transformación del paisaje, nos lleva también a insistir en que si bien el centro neurálgico de la actividad industrial es la fábrica o la empresa, también las empresas impactaron el entorno, y ahí entonces estamos hablando necesariamente de colonias, de barrios, de asentamientos, donde pudimos ver también a través de la propia narrativa de la gente cómo llegaron de medios rurales, cómo llegaron a lugares donde no se tenían todos los servicios, hablando de agua, de luz, drenaje, pavimentación, en general equipamiento, y eso también, cómo estaban también colaborando las empresas, cómo había, por ejemplo, dotación de agua desde vidriera para las colonias cercanas, una llave pública por ahí en cervecería para la gente que iba con sus tinas a recuperar el agua. Entonces, hablar de las colonias no es solamente un solo tipo de modelo,
por supuesto que hubo empresas que de inicio establecieron un tipo de vivienda bien diseñadas, la urbanización también ordenada, pero no siempre fue el caso. Entonces, también es un poco la historia de la urbanización, va de la mano necesariamente con la historia de la industrialización de Monterrey. Y luego ahí habría que ver también que además de viviendas, también cómo aparecieron entonces necesidades y equipamiento de educación, las escuelas primarias principalmente, los espacios religiosos también, los espacios de ocio y esparcimiento. Entonces hay que contabilizar en este paisaje lo que llamamos el área de la reproducción social. Y ahí quiero referirme a que estos lugares, quitémonos la idea de ver solamente la parte o nostálgica o estética, porque a lo mejor un tejabán que se está cayendo, alguien puede decir, bueno, pues ya no tiene ningún valor, pero no, cuando platicamos con la gente, dice, es que allí vivió tal personaje, por ejemplo, en la Obrerista nos decían, ahí vivió Ángel Macías, el protagonista de los niños campeones de béisbol. Entonces tienen sus propias historias locales, su propia memoria, y aquí es otro punto también interesante de que la memoria se ancla y se puede anclar en una vivienda, se puede anclar en un torno, se puede anclar en una escuela, pero al final de cuentas, y reitero lo que comentaba César, no es la escuela en sí misma o el torno o la vivienda en sí misma, sino lo que significa para las nuevas generaciones incluso. Eso también lo encontramos en descendientes de quienes recibieron esas viviendas en su tiempo de trabajadores o trabajadoras obreras. ¿Cómo fue el mecanismo por el que se les dotó de vivienda? Y luego ya ellos, ¿cómo fue que crecieron en esa vivienda? Otro punto que quisiera destacar es que este libro lo hicimos en un tiempo récord, a como estamos acostumbrados a trabajar, con más tranquilidad, con más una metodología de ir al campo y de entrevistar a la gente, transcribir. No fue posible esta vez, pero no por mala planeación, sino por las condiciones en las que aún estamos inmersos y inmersas en la fase de la pandemia. Y entonces tuvimos que recurrir a entrevistas por teléfono, por videoconferencia, o de archivos que ya teníamos. Entonces, aún así, la gente fue muy, muy generosa en atendernos, aún así fuera a distancia, pero es también porque la gente está siempre muy dispuesta a compartir su legado, a compartir lo que para ellos significó la vida de su padre o su madre trabajadora o trabajador. Entonces, eso también nos motivó a poder avanzar en un tiempo que no suponíamos que lo íbamos a hacer de esta manera, ¿o no, César? Sí, como señala Camilo, usualmente estos proyectos son de pues más larga duración en su realización, pero sabíamos que había que tenerlo para fin de año y bueno, se trabajó, digamos, a un mayor ritmo para poder concentrar las historias de vida que están contenidas ahí en el libro, recuperar también fotografías, imágenes. Eso también es muy importante que los informantes clave de nosotros aparezcan en el libro. Van ustedes a encontrar ahí las fotografías de hombres, de mujeres, de habitantes del barrio, de la colonia Buenos Aires, de la Obrerista, de la Cuauhtémoc, porque evidentemente, como dice Camilo, la industria pues modela el paisaje, ¿no? No es igual el paisaje de una ciudad ixtlera o de una zona carbonífera. Aquí tenemos un tipo de industria específica, ¿no? Y esa fue condicionando la forma de vida, la forma de ocupar el espacio.
Y ahora pues el libro abona a una tradición que ya han trabajado también otros colegas, que tiene que ver con ello, con ir redimensionando la ciudad y los espacios, ¿no? En este caso, los barrios obreros, las grandes fábricas y todos los lugares en los que pervive aún todavía esta herencia, este legado de patrimonio industrial. Y bueno, esto no es el punto final, ¿no? Es simplemente un avance de lo que hay que hacer, y tendrán que venir más adelante muchos libros o quizá una enciclopedia más amplia sobre patrimonio industrial en Nuevo León, que cada vez se va descubriendo más lugares. Por ejemplo, ahora hablamos de los sitios en los que hubo minería, por ejemplo, de metales industriales, en Monterrey, Santa Catarina, en Lampazos, en Cerralbo, pero vendrán más lugares. En la medida en que la gente empiece a dimensionar de qué se trata, pues esto es una bola de nieve, y van a aparecer más y mejores lugares, pequeños talleres, lugares de trabajo, y esto va a ser una cuestión exponencial, ¿no? Nunca se va a agotar el patrimonio industrial de la ciudad. Claro, y aparte, bueno, creo que es algo que no está estático, ¿no? O sea, la ciudad sigue creciendo, se transforman sus procesos, pero sigue existiendo ese legado, y registrarlo es importante. Algo que no sé si haya sido sencillo a la hora de la investigación, pero que yo he percibido en muchas de las personas que participan como visitantes o en algunas de las actividades del museo, es que hay como una gran generosidad por parte de quienes fueron parte de estas historias. Disfrutan mucho contarlo, disfrutan mucho compartir fotografías, y por ejemplo, algo que yo no lo hubiera pensado así, pero que está interesante también de platicarlo, y que en el libro viene un poco, es la relación entre arte e industria, pero obviamente, digo, está todo esto, la pintura y los murales y los vitrales que se abordan en el libro, pero algo que se me hace interesante son estos, porque los he visto en muchas publicaciones, los corridos, los poemas, que escribían los propios trabajadores a su industria, ¿no? Por ejemplo, en el espectáculo del Museo del Acero, en el show del horno, inicia con un poema que muchas veces los visitantes piensan que se escribió para el espectáculo, cuando la realidad es que es un poema que escribió un ingeniero que era el jefe de turno del horno alto número 3, ¿no? Entonces, esa parte, Camilo, se me hace muy interesante estarla abordando, y que el libro toca un capítulo del tema. Sí, creo que al menos aquí para Monterrey, sí es algunos de los aportes más novedosos o distintivos de este trabajo. Sí se ha trabajado mucho en otros países, la relación representación artística y patrimonio industrial. Y acá sí hay algunos rescates, sobre todo desde el punto de vista de la literatura, que ha hecho el profesor Javier Rojas en algunos de sus libros. Pero acá encontramos que había mucho más. Ya mencionaste tú vitrales, hemos visto otros murales, e incluso algunos exponentes de artes plásticas que yo no conocía hasta que empezamos a hacer este capítulo. Pero también está esta otra vertiente de la propia creatividad de la comunidad de trabajadores y trabajadoras. Es cierto, hay versos que por un lado tenemos a Alfonso Reyes hablando, por ejemplo, de la ciudad y de la industria, pero también tenemos a trabajadores que se escriben sus versos, y hay también novela alrededor de la industria. Aquí creo que es apenas como que un asomo a esta relación interesante de representación artística, que sí hay como varios momentos, una así como que era la grandeza de la industria representada en diferentes disciplinas artísticas, pero más recientemente hay un movimiento de jóvenes artistas que están pugnando más por la representación de la memoria de trabajadoras y trabajadores. Entonces, ahí viene también un punto medular cuando hablamos de recuperar la memoria, que hace un momento lo tocábamos.
La pregunta es, ¿cómo se recupera? ¿Quién la recupera? Ahí necesariamente hay una selección del pasado que traemos al presente. Y puede eso tener diferentes direcciones. Si lo hace la persona que está en la academia, si lo hacen los dueños de las empresas o de lo que fueron las empresas, de los vestigios, si lo hacen artistas o si lo hacen los propios trabajadores. ¿Quién hace esa selección del pasado al presente? Entonces, ahí es donde nosotros decimos, todos tenemos algo que decir. No solamente uno de los sectores, todos. Y aquí el caso de este capítulo de los artistas es, es un aporte muy, muy actual de reivindicar las memorias. Y entonces ahí tenemos desde el montaje, instalación fotográfica, y hasta personas de artes visuales que han hecho cosas muy, muy novedosas. Y entrevistamos a artistas, hombres y mujeres, también fueron muy generosos en aportar su experiencia, desde qué punto de vista está su decisión de trabajar con relación al patrimonio, y también, por supuesto, que nos proporcionaron el material que ellos preferían que fuera puesto en el libro. Entonces, fue otra de las contribuciones también que estamos haciendo a través de este material bibliográfico. Así es. Sí, me parece realmente interesante ese capítulo. Y de nuevo, el libro creo que aborda el tema de la memoria industrial desde muchos aspectos que lo convierten en algo muy interesante de comprender, ¿no? Y bueno, finalmente el último capítulo que tiene que ver con qué hacemos con todo este legado, ¿no? Archivos, vestigios, espacios, maquinaria, cómo involucrar a las personas que lo vivieron, cómo creo que el reto es que las generaciones futuras, que aunque la industria seguir una industria totalmente distinta, transformada, cómo hacer que esto signifique algo para todos ellos, ¿no? Para las nuevas generaciones. Yo creo que el libro forma parte de esa respuesta, Marta. Va en ese sentido. El libro que estamos presentando hoy, pero también el evento que nos reúne, que es el Día del Patrimonio, el hecho de que Nuevo León sea el único estado de la República que tenga un día justamente para recordar, para inventariar y para comprometerse colectivamente en la defensa del patrimonio. Como decía Camilo, una cosa es la historia y otra cosa es la memoria. Finalmente, la historia es algo que elaboran los académicos, es algo que se elabora en las universidades. Y en cambio, la memoria es mucho más democrática. La memoria es una creación colectiva. Tiene que ver con muchísimos actores, con los mismos trabajadores, las mismas obreras, o con quienes pueblan el espacio, ¿no? La gente que está en la Colonia Buenos Aires, o en la Obrerista, o en la Terminal, en la aproximación cotidiana con los objetos, va formando identidades. En todo caso, lo que va a ocurrir después es de alguna manera, esta pugna de las diferentes memorias que pueblan la ciudad, ¿no? Y creo que nuestro trabajo que hacemos ahora como académicos es pues no privilegiar una memoria sobre otra, sino darles visibilidad y ponerla sobre la mesa. Poner sobre la mesa la memoria de los ex mineros de Nuevo León, de los ex trabajadores metalúrgicos, de los ex trabajadores siderúrgicos, de los que trabajaron en las plantas textileras, y bueno, decir, ahí está esa memoria, hay que recuperar, hay que escuchar esas voces, hay que ver esos rostros, además, por supuesto, de ver la parte tangible de ese patrimonio, que son las máquinas, los fierros, la maquinaria, ¿no? Entonces, ahí va este ejercicio colectivo, poner sobre la mesa esa dimensión de patrimonio intangible. También quería subrayar eso, ¿no? No todo el libro está enfocado a patrimonio tangible, sino al contrario. La intención fue siempre
contribuir a dimensionar la parte menos visible de ese patrimonio. Y bueno, aquí fue fundamental la guía de Camilo Contreras, que tiene tiempo ya especializándose en esto y que es parte de una convocatoria para un congreso internacional en esta materia y que ha puesto a Monterrey en el mapa internacional de la difusión y de la discusión sobre el patrimonio industrial del mundo. Claro, pues muy interesante. De nuevo, como bien dices, la fecha que nos convoca el día de hoy, que es el Día del Patrimonio de Nuevo León, creo que, bueno, va por la 8ª edición, es la 8ª edición de esta celebración, y quienes hemos visto crecer esta celebración, creo que sí se ha ido avanzando en mucho. No es, el público se acerca, lo disfruta, y algo muy interesante de esta celebración es precisamente de lo que habla el libro, ¿no? No solamente es lo tangible, sino lo intangible, y todo eso que es nuestra herencia y que quizá no le hemos puesto un nombre así tal cual, de que es mi patrimonio o es mi herencia, y entonces esta celebración nos ayuda a irlo reconociendo, y al reconocerlo, pues cuidándolo y transmitirlo, que es, al final de cuentas, lo que se busca, ¿no? No sé si quisieran agregar algo más. Sí, pues a mí me parece que estamos ahora sí como mineros y mineras quienes estamos en estos temas, escarbando y encontramos la veta y luego medio se nos desaparece y le volvemos a buscar. Hay dificultades no solamente económicas, hay un mundo de complicaciones para la gestión del patrimonio, pero creo que tenemos lo más valioso, tenemos ese legado, tenemos todavía mucha gente de muy buena voluntad en todos los niveles, no solamente al nivel de trabajadores y trabajadoras. Y creo que realmente Monterrey tiene como para vestirse como uno de los grandes centros de patrimonio industrial de América Latina. Ya lo había mencionado César, todo el tipo de industria pesada, de bienes de capital, paisaje. Claro que tenemos en otras ciudades del país y otras partes de América Latina, pero el nivel de concentración y de cultura obrera y empresarial es muy fuerte en Monterrey. Y es parte de la identidad regional. Entonces, esto que estamos haciendo, y ya que hemos mencionado el Congreso anual, donde también participa el Archivo Histórico, el Museo del Acero, CONARTE, la Universidad Autónoma de Nuevo León, etcétera, siempre tiene una mesa de ex trabajadores y ex trabajadoras. Creo que eso también nos distingue de otros congresos, que no solamente están los expertos o las expertas, sino hay una mesa también donde se invita a quienes formaron parte de la fuerza de trabajo en diferentes empresas, y eso también habla de la apertura y de la sensibilidad que se tiene para seguir escuchando y, como dijo César, para visibilizar todas las voces y todas las memorias. Entonces, pues estamos encarrilados, y pues es para celebrar que tengamos estas iniciativas ciudadanas, que eso se ha distinguido mucho este Día del Patrimonio, que es sobre todo iniciativas ciudadanas. Por supuesto, participamos a través de diferentes instituciones, pero el hecho de que estén asociaciones civiles, privadas, y no siempre detrás de una directriz meramente gubernamental, habla del compromiso que tenemos con la ciudad y el Estado. Cada vez se suman más municipios a la celebración del Día del Patrimonio. Pues más bien, pues agradecer por este espacio y la oportunidad de presentar este esfuerzo editorial. Esperamos que sigan muchos más.
Yo quiero también complementar eso que dice Camilo. Más allá de los autores que estamos aquí presentes, la obra es producto de un esfuerzo colectivo que encabezó Alejandro Rodríguez en la coordinación editorial. En la coordinación de contenidos trabajó muy duro Ana Cristina Mancillas y Denise Carpinteiro. En la parte de diseño gráfico, para que el libro estuviera con fotografías interesantes y bien presentadas, el mérito es de Carlos González. En los textos trabajó para su edición Abraham Vázquez, que es parte del staff de Conarte, y la traducción del español al inglés estuvo a cargo de Miguel Durán. Entonces, a todas esas personas, pues nuestro afecto y nuestro agradecimiento para que hayan hecho posible este libro, Memoria Industrial de Monterrey. ¿Dónde lo consiguen? Pues está disponible en las librerías de Conarte, que tiene distribuidas en la ciudad, y en las bibliotecas también de Monterrey se va a conseguir el libro, porque evidentemente pues es un tiraje reducido, tomando en cuenta que somos una ciudad de 5 millones de personas, ¿no? Muchas gracias por la invitación a este evento del Colegio de la Frontera Norte y del Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad de Nuevo León. Qué bueno que nos convocaste, Marta, y bueno, pues aquí estamos en este diálogo. Al contrario, muchas gracias por la invitación y de verdad que el libro vale mucho la pena conseguirlo y está muy bien hecho. Muchas felicidades no solo por cómo se ve, sino por los contenidos, obviamente. Y pues la invitación abierta, ¿no? Aunque sea un solo día en el que celebramos el patrimonio de Nuevo León, pues la única forma de que trascienda es celebrarlo y vivirlo todos los días, ¿no? Reconocerlo y transmitirlo. Muy bien, pues yo les agradezco mucho también, me dio mucho gusto estar conviviendo con ustedes, charlando, y pues aprecio mucho la conducción que nos hizo Marta. Creo que también fue un modelo diferente de presentación del libro, así más ameno y más provocativa con tus preguntas. Pues esto también quiero agradecerlo. Gracias.